Gracias, ahí me escuchan bien, sí. Sí, Giovanni, te escuchamos bien. Perfecto, bueno. Muy buenos días para todos. Qué gusto estar por acá con ustedes compartiendo este espacio. Realmente es algo muy bonito poder escuchar a compañeros que han venido teniendo las experiencias, con esa buena dinámica que ha tenido el Grupo Sousa. Entonces, bueno, les comento, yo soy Giovanni Castañeda, soy ingeniero de sistemas, eh, he tenido varios estudios en administración, magíster en administración de empresas, especialista en gerencia de proyectos, certificaciones en Agile Coach, en Scrum Master, Product Owner, Fundamentals de Agile, recientemente pues la certificación de ACP y con planes de continuar certificándome en algunas líneas del PMI. Entonces, hoy quiero compartirles un poquito la experiencia. Realmente, en primera instancia, quiero comentarles que se lo decía yo a Andrés y a Sandra, es importante cuando uno elige su aliado estratégico para los objetivos que tiene planeados a nivel, en este caso a nivel profesional y desarrollo profesional. Y haber seleccionado al Grupo Solsa fue una muy buena decisión, porque desde el comienzo que empezamos nuestro estudio, siempre tuve ese acompañamiento. Entonces, para ustedes que están también en esta película, felicitarlos porque realmente pueden estar tranquilos que están con los que son, con las personas que son, con la empresa que corresponde. En cuanto a la historia del examen, quiero comentarles que, bueno, tomé la formación. Cuando tomé la formación, tenía algunos temas de trabajo, algunos picos de trabajo que no me permitieron estar dedicado al 100% y tomé un espacio después, posterior, unos 2 meses, y reafiancé todo el tema académico, todo el tema de teoría con el grupo y con algunos compañeros. Imagino que acá también aún hay compañeros que hacen parte de la misma promoción, llamémoslo así. Y estuvimos haciendo esos refuerzos, todos esos métodos y todas esas estrategias que se tienen de preguntas a nivel examen, en donde se discuten en el buen término. Hicimos algunas sesiones los sábados, llamadas que Andrés propuso y discutíamos temas y nos explicaba, nos reforzaba. Eso ayuda muchísimo a que uno vaya afianzando los conocimientos. Después de esto ya empezamos como seriamente a decir voy a presentar el examen. Y esto siempre hay algo de nerviosismo porque uno dice, ¿será que me lanzo? ¿Será que no? ¿Qué pasa si yo lo presento y no lo logro? Pero realmente la respuesta y la tranquilidad está en cada uno de nosotros. Lo que se debe hacer es estar muy seguro de lo que estoy leyendo, y si tenemos la oportunidad de estarlo viviendo, mejoramos, porque si lo experimentamos al momento de la presentación del examen, de seguro va a ser algo más sencillo y de menor incertidumbre, digámoslo así, al momento de presentar el examen. Entonces, ya al momento de la presentación del examen, yo lo presenté en un sitio, no lo hice remoto, pues aplicando todas las buenas prácticas y los buenos consejos de Andrés, de transferencia de riesgos y todo este tema, porque muchos estábamos con la inquietud de presentarlo remoto. Yo lo presenté presencialmente en Chapinero, en la sede de Chapinero en Bogotá, y súper bien, 8 de la mañana. La duración del examen era en total de 3 horas y realmente puedo decirles que se presentó más o menos, empecé a las 8 y como a las 10 de la mañana ya había terminado. Le di una revisada a las preguntas, toda la preparación que nos hacen acá en el curso de ir mirando, de irlas marcando, las que no se está tan seguro. Y afortunadamente podría decir que un 85% se hizo en la primera ronda, que eso ya es una tranquilidad para uno. Y uno dice, bueno, ese 85 por ahí fallaré unas 10, un 10%. Entonces, a nivel estratégico, eso les puedo comentar. Y a nivel de preguntas, que sé que la mayoría pues dirá, ¿y qué van a preguntar? Entonces, realmente a uno no le preguntan por dimensiones con las palabras específicas de la dimensión stakeholder engagement, no le dicen a uno en el stakeholder engagement, sino le ponen situaciones. Es muy situacional, como lo característico del PMI. Y esas situaciones son preguntas relativamente sencillas. Uno lo que debe hacer es eh, algo importante. Simulador es fundamental, porque cuando uno llega al examen y se ha hecho bien simulador, como lo dice allí, ese simulador que está incluido dentro del mismo curso,
Si uno lo hace juicioso, cuando llega allá, es prácticamente es continuar con su etapa de estudio. Es como si hiciera uno más. Y eso genera mucha tranquilidad. Entonces, pues obvio, si no se han hecho varias sesiones, uno empieza con 20 preguntas. Esa fue mi estrategia, que pronto pues más adelante me las preguntarán. Pero fue eso. 10 preguntas, 20 preguntas, el examen te dice cuántas quieres, el simulador te dice cuántas quieres presentar. Y yo empecé poquito, de a poquito, y empecé, y la primera vez estaba como en 39% de asertividad, luego 40, 50. Ya después, como que uno dice, este tipo de preguntas normalmente van a aparecer. Y ya al final estaba hablando de 75, 73. Y estando ahí, según la indicación del mismo simulador, ya te puedes animar a presentar el examen. Eh, Como les decía, preguntas, puedo decirles que así temas muy puntuales, sí es importante conocer todas las técnicas y herramientas. Se fundamenta mucho en la aplicación de técnicas y herramientas. Tengo muy presente, por ejemplo, BSM, lo preguntaron y es fundamental en algunas de las sesiones que tuvimos con Andrés. Se trabajó, inclusive repetimos tema por esa parte y es fundamental porque eso sí es muy aplicable para mejorar sistemas y para encontrar, hacer depuraciones en técnicas Lean y eso fue fundamental también. Preguntas de artefactos no fallan. Eso sí, el diagrama de quemados hacia arriba, hacia abajo, sale porque sale. Eso sí, hay varias preguntas enfocadas hacia allá. Temas de valores de Agile también, textualmente, casi que te lo preguntan el uno, el 2 o el 3 o el 4, te los preguntan cambiándole el wording a las palabras a ver si uno se deja enredar en alguna de esas redacciones. En términos generales, ese fue como la línea de lo que se presenta. Excelente, Giovanni. Qué buen resumen. Digamos que para los que, cuando dice Giovanni, BSM es Value Stream Map, ¿no es cierto? Que es análisis de cadena de valor, por si acaso. Claro, buenísimo, Giovanni. Varias preguntas ahí. Por ejemplo, bueno, los que tengan preguntas pueden ir bien sea o levantando su manito, listo, si desean, o también por el chat, como lo deseen, listo, para pues aprovechar todo lo que tenemos aquí a Giovanni. En términos de los contenidos que hemos visto nosotros, ¿no? En el programa, ¿tú crees que los contenidos están perfectamente alineados, digamos, con el examen? ¿Sí? Lo que se ve en el curso, lo que se ve en los coach, en cierta forma, digamos, cómo fue tu proceso, tener la oportunidad de quizás repetir el curso o volver a ver los coaches, lo que sea, el campus, todo eso, ¿cómo ves en cierta forma que, que genera contribución? Completamente. Si alguien se presenta al examen sin tener exposición y sin haber hecho una guía o un desarrollo de un método por ejemplo, como con tu equipo, no creo que tenga un muy buen resultado porque todas esas discusiones que uno tiene en clase, todas esas discusiones, ejemplos, situaciones, ejercicios, yo respondo la A porque yo lo pensaba así y resulta que los otros 15 compañeros respondieron la B y tú empiezas a preguntarle al uno al otro por qué hizo este enfoque, pues básicamente allí es donde uno aprende y gana mucho valor en eso. Gana, mejor dicho, los contenidos, sin esos contenidos no se hubiera podido lograr eh, un resultado positivo, lo puedo decir abiertamente. Están muy bien enfocados y complementa perfecto con la simulación. Cuando se hace simulación, uno dice, ah, ok, ya había visto esto, ya había visto esto. Y lo que uno en las simulaciones no logra entender de primera mano, es importante hacer anotaciones o tener muy presente esos temas en los que no haya asertividad por parte de uno. Es importantísimo. Excelente, Giovanni, muy bien. Tú dices que lo tomaste en términos de generales en un centro Pearson View, Chapinero, Sí, ¿no es cierto? ¿Tuviste algún tipo, alguna situación especial, digamos que llegaste, tu cédula, todo muy normal, o sea, de pronto todo muy llevaste normal. ropa cómoda, normal, sin problema, mejor dicho? Todo normal, todo normal. Es más, era un día laboral mío. Yo pedí el permiso a las 3 horas porque estaba programado de 8 a 11. No le dejan a uno ingresar, obviamente, artículos que
puedan generar algún tipo de indicio de que uno quisiera tomar información de algún lado. Entonces, si uno lleva su maletica, todo lo debe dejar en un locker y uno entra exclusivamente pues, con su disposición y con sus ganas de presentar el examen. Nada más, no puede llevar ningún objeto adicional. Excelente, o sea, no hay que llevar nada más, no No, calculadora, nada de no. nada. Allá te entregaron un par de hojitas y tuviste que hacer Sí, cálculos de pronto. pues eso es importante. Las hojas y lo que estuvo allí fue para hacer una resta. O sea, Ok. realmente matemática no hay temas matemáticos. Es importante el análisis, ¿no? Entonces, uno puede llegar en estos diagramas de quemado, que normalmente es donde uno mira lo que le falta por tener o lo que ya ha hecho a nivel general acumulado. Entonces, Ujú. allí sí hubo unos 2 o 3 ejercicios, pero no más. De resto, uno no necesita hacer súper esquemas ni hacer análisis súper avanzados. Lo importante es tener muy estructurada la lógica y el conocimiento del enfoque ágil. Yo creo que Ujú. allí está la clave del éxito. Excelente, Giovanni, excelente, excelente. Bien, preguntas de pronto que tengan, no sé, Carlos, Diego, Edison, Francisco, Ingrid, Jorge, Oscar, que tengan frente al examen, que ustedes digan, ay, yo quisiera preguntar algo ahí, que tengan una duda en Bueno, algo. yo Sí, tengo una pregunta acerca Diego. del tipo de Ujú. preguntas. Resulta que cuando yo presenté el examen PMP, me salió una pregunta para la cual nunca había hecho, digamos, simulación. Y me costó bastante trabajo, creo que al final la tuve bien, pero la pregunta resulta que dentro de las posibles respuestas no, ninguna era la correcta, ¿sí? Entonces yo volvía y la leía, pues porque creía que no había entendido la pregunta, y entonces volví a leer las respuestas y no estaba la respuesta correcta. Entonces la puse en inglés a ver si era que estaba mal hecha la traducción, pero la traducción estaba bien. O sea, ahí me demoré en entender que era una pregunta como situacional en la cual en la vida real sucede que hay restricciones que tú sabes que lo que hay que hacer es esto, pero no se puede porque literal hay algo que lo impide, una política, una ley, alguna cosa que restringe lo que debes hacer. Y en ese caso la respuesta pues era lo menos peor, o sea, lo que menos afecte al proyecto, ¿sí? Entonces, no sé si te salieron, Giovanni, algún tipo de preguntas. Yo nunca había visto eso, ni en las simulaciones que hice jamás me salió eso. Sí, sí, Diego, muy bien. Lo que tú comentas, efectivamente, creo que hubo una pregunta y yo recordé lo que Andrés nos había dicho en su momento, que habrían preguntas que nada que ver y esas son preguntas que muchas veces ni las evalúan, ¿no, Andrés? De lo que tú nos habías dicho. Exacto, exacto. Sí, es correcto. Digamos que ahí siempre todos los exámenes del PMI no tienen, sobre todo en este examen, más o menos creo que son del orden de 5 preguntas, que son preguntas, en todos los exámenes es así, en donde el PMI pone preguntas pues como estudio de mercado, a ver cómo la gente reacciona ante esas preguntas. Entonces, esas son preguntas no calificables regularmente. Entonces, cuando uno, pues no significa que esa sea, pero lo más probable es que una pregunta que uno nunca antes haya visto en materia de artefactos o cosas de esas, dicen, no, esto es una pregunta y eso es mejor ahí marcar, ¿cierto? Y pasar, y si no tiene tiempo para volver a mirarla, entender a ver qué. Pero siempre va a pasar eso. Bueno, Excelente, Giovanni. Muy bien, muy bien. Por último, Giovanni, ¿cuál podría ser, digamos, bueno, no sé, creo que Francisco, sí. Ujú. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Giovanni? Tenía hola, dos Francisco. preguntas. La primera, creo que lo dijiste, pero sería importante como que nos los cuentes. Si juiciosamente revisaste todas las grabaciones digamos, de cada una de las sesiones, que bueno, a mí me parece que eso es importante. Si lo hiciste, ¿qué tanto te sirvió? Y lo otro sobre el idioma del examen. No recuerdo si este examen es español-inglés o solo inglés. Digamos, esas son mis dos preguntas. Perfecto. Entonces, en cuanto a la primera, efectivamente, digamos que en este examen
Eh, existe, existen muchos, digamos, existen muchas variables que le están evaluando a uno constantemente y se vuelve importante como la memoria es volátil. Nosotros tenemos muchas personas, hay muchas personas que tienen una memoria RAM para los de sistemas que se acuerda el momento y cuando apagó el equipo, chao. ¿Sí? Y la memoria ROM, que es la que necesitamos tener a todo momento durante mucho tiempo, pues nos falla. Muchas gracias, Janita, por tu mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ve el contenido, por más que uno pregunte, y de hecho Andrés lo recuerda, yo soy uno de los que más pregunto y hablo y aporto, porque eso es importante. Si yo hago una clase y Andrés pregunta qué opinan y todos nos quedamos callados y no hay discusión, estamos perdiendo una gran oportunidad. También les hago esa invitación. Entonces, cada vez que termine, cuando uno termina su sesión y queda cargada en el sitio, es importante revisar y repasar. Yo no les voy a decir mentiras. Yo hice un repaso general de todos los contenidos. Yo creo que repetí unas 4 veces y cada vez encontraba algo diferente. Eso es lo importante. Entonces, sí, recomendación, léanse y ese método que también lo decía en otras sesiones, el método que tienen es ir construyendo sobre la herramienta, por ejemplo, Excel, ir construyendo el paso a paso, el análisis de riesgos, el residual, todo este cuento, eso le va quedando a uno, es algo muy, muy visual y eso le queda a uno de recuerdo. Entonces, cuando uno vuelve y entra al curso y empieza a ver esos contenidos, dice, ah, aquí fue el ejemplo, el famoso ejemplo, yo pensaba que esto era hacia arriba y resulta que era hacia abajo. Y en la simulación pasa lo mismo. Entonces uno dice, ah, esto es hacia arriba, hacia abajo, suma o resta, o debo tener en cuenta este valor o este otro, o este principio. Entonces, indiscutiblemente hay que hacer eso, repetirse esas sesiones con toda la confianza y de seguro que no va a sobrar hacerlo. ¿Listo? Y la segunda, ¿me recuerdas, Francisco? La segunda Sí, pregunta. el tema del idioma del examen. Ah, ok. Entonces, pues él tiene la presentación en el idioma español y en el idioma inglés. Y como lo comentaba Diego hace un momento, habrán preguntas en donde de pronto la terminología, la forma como tú ves la traducción no es digamos, como que te genera algún tipo de duda. La ventaja es que puedes verla en inglés inmediatamente. Entonces, eso ayuda. ¿Sí? Entonces, pues, el que se sienta súper cómodo en inglés, de una, póngale el idioma inglés, pero por recomendación, pues si nuestra lengua nativa es español, pues hagámoslo en español. Y dado caso, si tenemos algún término que no tiene una muy buena traducción, nos vamos al inglés y de pronto allí es mejor el contexto. Ok, perfecto. Gracias, Giovanni. Muchas gracias. Listo, Francisco, con gusto. Excelente. Hay algo que tú mencionas que creo que es muy, muy importante y hace parte pues del método nuestro, pues en todas las certificaciones que hacemos nosotros acá y es el mapeo, ¿no? Digamos que esos esquemas y esos diagramas y ese análisis pues que empezamos a hacer a través de los diagramas, ¿no? O sea, el mapeo, nosotros le llamamos mapeo a coger todos esos cuadros de Excel y todo lo que hemos hecho, ¿no? Acá tú extraes bastante el valor de eso, ¿cierto, Giovanni? O sea, ¿crees que eso es muy importante y te sirvió dentro de tu proceso de formación personal ya autodidacta, pues con toda esa información, llevar un entendimiento de eso? O sea, ¿qué valor dices, bueno, si digo de 1 a 10, qué tan importantes son los Claro, mapeos y todo eso? súper importante. Y yo creo que te di ese feedback en algunas de las sesiones que tuvimos. No es lo mismo que tú llegues, por ejemplo, a un PDF y miras una cantidad de información ya pintada allí y empiezas como a entender qué es esto, empiezan a mirar ese mapa ya construido. A cuando tú ves una hoja en Excel en blanco y tú dices, bueno, me voy a la celda A1 y empiezas a pintar la primera cajita. Entonces, digamos que acá estamos en la parte de planeación. Y cuando empiezas así, uno dice, ¿qué será y qué vendrá después? Eso, para las personas que, en el caso mío, yo soy muy visual, entonces se me facilita mucho, le genera a uno esa recordación, esa remembranza de una forma más rápida, que no tener de pronto un poco de letras y un poco de palabras ahí, y paso 1, paso 2, paso 3, sino vas viendo esa secuencia. Eso es muy bueno. Todo el tema, como les digo, el tema de riesgos, cuando tú explicabas todo el manejo de gestión de riesgos, que también se ve en Agile, pues claramente uno dice, ah, por acá es y acá debería estar dando. Y tú sigues pintando y empiezas después a hacer el zoom out y empieza uno a ver ese, que el framework por acá, que
y se va creando una secuencia que es muy bueno. Indiscutiblemente, eso no hay que dejarlo de hacer. Y es importante que los asistentes a la clase o a la sesión estén allí muy detenidamente, no perder el hilo, porque se pierden el hilo largo y después dicen, esto, yo no entendí de qué se trata. Y ahí se vuelve también importante. La pregunta en la misma sesión, y a pesar de que me lo hayan respondido, y yo diga, ok, muy probablemente cuando vuelva a la sesión del curso ya, ¿qué era lo que decían acá? De seguro pasa. Entonces, genera, si me lo preguntas, del 1 al 10 está el 11, allí claramente. Evidente. Excelente, Giovanni, excelente. Por aquí, Catherine. Catherine, ¿quieres participar con tu pregunta? A ver si... No sé si... Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Hola, Catherine. Sí, te escuchamos muy bien. Acá tenemos. Bueno, Giovanni, primero que todo, pues felicitaciones por ese logro tan importante y quería preguntarle si de pronto se encontró con algún tipo de pregunta que lo haya desconcertado, que diga, uy, Dios mío, esto no lo recuerdo o no lo vi o no sé, algo así que se haya encontrado como en una situación complicada para responder. Entiendo. No, mira, Catherine, la verdad, no. Sí hubo una o dos preguntas que, como las que no tenían contexto, o sea, que uno decía esto no, de las que nos comentaba hace un momento Diego. Más que eso, no. No hubo algo que uno dijera, no sé ni para dónde coger. Todo, como les digo, estos temas, si no los vi en la parte de formación, en la parte de curso, de seguro que en la simulación sí. Y son cosas que uno puede hacer paralelos, o sea, hay cosas que no son literalmente como uno esperaría, que si yo estudio en la simulación voy a encontrar las preguntas tal cual, pero te generan la estructura para llegar a una respuesta. Entonces, lo chévere es que al hacer esas simulaciones constantes y repetidas, como les decía, eso le genera a uno tranquilidad y al momento que llegan las preguntas que no son tan, que uno dice tan inmediatas, no, pues esto ya, la A, uno dice la A no, la B sí, la C no, entre la B y la D, esta es la menos probable. Uno va teniendo esa asertividad, pero pues no, del total de preguntas te podría decir que no tuve esa situación. Ok, muchas Excelente. gracias. Vale, Tranquilidad, entonces, en ese sentido para todos. O sea, todo lo que estamos viendo completamente. aquí, ¿cierto? Es en cierta forma el alcance integral de esta parte. Fantástico. Voy a hacer ahí voy a quitarle el rol a Andrés de coach en esta parte y les voy a decir algo fundamental. Mi sesión de coach con Andrés fue una semana y media antes del examen. Y la recomendación, hacerla, entonces la recomendación era estudiar muy fuerte ese anterior fin de semana, hacerla. Y pues yo tomé esas palabras literales, como las hablamos con Andrés, y me programé el lunes 8 de la mañana. Y entonces hice la tareita como era todo el viernes, completamente dedicado, casi hasta las 11 de la noche. El sábado, también muy juicioso, todo el día y como hasta las 9. Y el domingo sí hice mediodía, como tú me lo sugeriste, en la mañana, como a la 1 de la tarde, no más estudio, chao, chao. Y no más estudio al otro día, tempranito a la sesión, y ya. Eso, y funcionó, porque ese descanso del domingo en la tarde le genera a uno como un descanso y recarga a uno baterías. Llega uno ese día completamente dispuesto. Entonces también se lo sugiero, ahí ya voy haciendo lo Excelente. que tú Lo que, sugieres. exacto, lo que menciona, por ejemplo, Giovanni, no es algo que hacemos nosotros, que se llama el coaching VIP, ¿cierto? Que todos ustedes, ¿no? Antes de presentar su examen y todo, van a tocar, ¿no? Y van a hablar con ahorita con Jorge Iván, que se lo va a presentar, y conmigo, para hablar, obviamente, antes del examen, ¿no? Ya que ustedes han avanzado en su proceso de estudio, ok, entonces la idea que es como quien dice validar, después de que tenemos el coaching, hacemos una sesión VIP, ¿no? Como que a ver cómo te sientes, qué pasa, cómo está la cosa, hablar del examen, hablar de temas emocionales, ¿se me entienden? Porque uno a veces tiene un poco, no todos, no tenemos como la misma reacción de cara a un examen de estos. Sí, el examen, los exámenes PMI, miren, he estado 7 veces allá sentado y cada vez siempre es un nervio diferente, siempre es algo, todos tenemos reacciones a los nervios de forma distinta, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que tratamos que son bien interesantes, resolvemos dudas técnicas en el examen, en todo,
Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Tenganlo en cuenta, a algunos se les olvida, nosotros siempre les recordamos. Jorge Iván manda a veces como post asociados a la programación de las sesiones VIP, listo, que son sumamente importantes. Entonces, pues aquí está Giovanni dando el ejemplo de que hay que sacarle pues el provecho a eso. Excelente. William. Buenos días, Andrés. Buenos días, Giovanni. Hola, Hola, William. William. Buenos días, ¿Cómo estás? compañero. Gracias. Bueno, primero que todo, Giovanni, pues muchas felicitaciones por ese gran logro. Yo creo que eso es haberse quitado un peso pues de encima, pues no digo obviamente porque queremos la certificación como tal y la aplicabilidad durante la vida, pero definitivamente la presión pues del examen sí es un peso grande mientras uno Es cierto. lo presenta. Bueno, muchas gracias por esos tips. Hay una pregunta muy puntual que quería hacer y es, hemos escuchado muchos y nos han dado muchos tips acerca de la administración del tiempo y estas cosas, ¿cierto? Yo veo que incluso hay personas, pues seguramente son muy rápidas en esos temas, que por ejemplo, como en tu caso, este examen puntualmente, bueno, yo recuerdo cuando presenté el PMP era mucho más largo, mucho más complejo, pero este creo que es más corto en cuanto a preguntas y es 1 hora menos que el PMP, 3 horas. ¿Qué, digamos, qué estrategia de administración del tiempo es la que utilizaste puntualmente para este examen? Y pues quería saber si, pues, si consideras que te funcionó o cuál sería como tu tips con, pues, con respecto a esto, porque pues muchas veces los dejamos como coger pues del tiempo y digamos que pues las preguntas no van en la misma alineación. Entonces es una pregunta más sobre la administración pues del tiempo y sobre todo como la estrategia, por ejemplo, las preguntas que no se saben, dejarlas marcadas y continuar. O sea, ¿cuál podría ser, digamos, la mejor en en este tipo de actividades? Sobre todo porque en ese instante ya está uno frente a la máquina y frente a lo que sabe o pues no sabe. Entonces ya es más, funciona más, es como la estrategia. De acuerdo. Bueno, entonces, si el tema de estrategia durante el examen, el manejo del tiempo, lo primero pues que yo hice fue tener en cuenta todas las recomendaciones que recibí previamente, tanto de los compañeros como del mismo simulador, como todo lo que uno va haciendo. Lo tuve muy en cuenta, me ceñí al pie de la letra. Lo otro, empecé a trabajar las preguntas y como les dije al comienzo, realmente en el primer barrido, pues no detenerme en las preguntas que de pronto no estoy 100% seguro. No tengo harta certeza de que ese punto lo voy a responder bien. Entonces lo que hacía era dejarlas marcadas, como lo decía Andrés hace un momento, se dejaban marcadas y eso le genera a uno tranquilidad porque, bueno, al menos yo ando mucho en el tema de los números. Entonces yo decía mentalmente, si son 3 horas y son 120 preguntas, entonces por cada hora yo debo estar respondiendo como mínimo 40. Entonces pasó la primera media hora y yo decía, ya debo estar en 20 minutos. Dando confianza porque ya vi que, por el contrario de estar presionado en el tiempo, vi que el tiempo me estaba dando sobrado. Entonces, sí es importante no quedarse pegado en preguntas que a veces uno se vuelve, perdón la expresión, como terco, y es que tengo que hacer esta y es que la tengo que hacer, y se está perdiendo una oportunidad de responder otra que supuestamente o muy posiblemente la sepa con toda la certeza por llegar con afán al final. Pero en el caso mío me funcionó tener como ese estimado de cuánto me puedo demorar en cada pregunta, y eso va generando confianza. Eso es de lo fundamental. Y cuando uno llega al primer bloque o cuando uno diga, llegó primera hora, venga, entonces en esta primera hora ya debí estar en 40 preguntas, pero mira, voy en 50. Ah, tranquilo, entonces vamos a hacerle más despacio, con tranquilidad. Y ojalá que las marcadas no sean muchas, porque eso sí puede generar ansiedad, ¿no? Si yo estoy viendo que hice la primera barrida y de las 120 preguntas dejé marcadas 70, pues ahí hay como algo delicado porque volver a mirarlas ya tengo esa presión de que esa no la había entendido también en la primera ronda y puedo tener un cierto estrés. Entonces, esa es como la estrategia, William. Excelente. Ok, Giovanni, muchas gracias. Con gusto. Muy bien. Bueno, Giovanni, por último, ¿cuál podría ser quizá ese mensaje que tú
digamos, ya dentro de toda esta experiencia, y bueno, nos has hablado muchísimas cosas que creo que son supremamente valiosas, que tú podrías decir, bueno, un mensaje con el que me quiero despedir y que nos motive a todos a decir, bueno, vamos a lograr esto en este año como de lugar y basado en tu experiencia. De acuerdo. Les quiero decir que la peor diligencia que uno puede hacer es la que no se hace. Y el peor temor que uno puede tener es no enfrentarse a sus propias situaciones. Como lo decía William hace un momento, entre más tiempo dejo pasar, mi incertidumbre y mi temor aumenta. No, tengo que afrontar las cosas. Y les digo, se lo reitero, están con las personas que deben estar. Con Sandrita, con Andrés, con Javier, con todos los que están dentro del equipo, siéntanse súper bien acompañados. Yo sigo en la película, ya Andrés lo sabe, yo sigo en la película, yo acá no es, ay, ya me certifiqué, ahora sí, viva Colombia, como dicen en el ejército, no, todo lo contrario, venga a ver qué es lo que sigue. Entonces, motivados. Y esto que están haciendo ustedes, créanme que no es una perdedera de tiempo, no es una gastadera de dinero, por el contrario, es una inversión de las mejores que han podido tener ustedes y que les va a representar en su vida profesional, en su vida personal, porque esto no es solo para ir a aplicarlo en un trabajo, sino en la vida personal, les va a generar mucho valor y eso es indiscutible. Entonces los invito a que continúen con mucho ímpetu, con mucho ahínco, generando esas grandes inversiones. Y los felicito también. Excelente, Giovanni, excelente. Una última pregunta es, Dale. ¿cómo contribuyó la certificación PMI-ACP en tu carrera profesional? Bueno, perfecto. Entonces, les cuento un poquito ahí. Yo estoy por el lado de RMP, y lo habíamos hablado con Andrés, por el lado de RMP, por el lado de ACP, y yo establecí prioridades y dije, voy primero con ACP. ¿Por qué? Porque esto me ha permitido generar un gran conocimiento, me ha complementado el desarrollo profesional. Hoy, actualmente, estoy oficiando como gerente de desarrollo de una empresa, una fábrica de software, y todo lo que vimos acá y todo lo que se vio en esta certificación ha permitido que lo pueda aplicar en la vida real. Es bonito poder uno aplicar esto y sin necesidad de ponerse a estudiar, sino ya lo tengo acá en mi ADN y se lo voy soltando a los compañeros, al equipo de trabajo. Entonces, fundamental Excelente. eso. Oh, fantástico. Buenísimo, Giovanni. Yo, de parte del Grupo Sousa, de parte, bueno, de todos acá, quiero, pues, por un lado, obviamente, mis más sinceras felicitaciones. Creo que te has merecido todo el respeto aquí de todos, de admirar tu tenacidad, de admirar todo la convicción para obtener lo que tú quieres. Y te doy miles y miles de gracias, ¿ok? Porque pues perfectamente uno puede decir, ya me certifiqué y todo, pero lo que nosotros construimos pues son familias, ¿sí? Son personas que nos apoyamos los unos a los otros para lograr claramente cumplir nuestras metas. Entonces yo te agradezco mucho. Esta obviamente siempre es tu casa, ¿no? Acá todos manejando todo este tema. Entonces, pues te mando un abrazo gigante y bueno, mil y mil gracias por estar con nosotros. Creo que se le cayó a Giovanni la grabación. Hola Giovanni, creo que sí se cayó. Bueno, bien, muy bien. Perfecto.